Listo. ¿Me confirma por favor la compañera Marisol si nos está escuchando? Sí, compañero, estoy escuchando y estoy viendo la pantalla. Vale, entonces le comento, no sé si usted ahorita se tuvo que retirar de la llamada, ¿cierto? Sí, compañero. Vale, estamos acá hablando de que el objetivo general, el tutor nos dice que, espere que un segundo, bueno, creo que ahí todos pueden leer lo que nos dice el tutor respecto al objetivo general, que está mal, hay que corregirlo, debe mantener la estructura de la pregunta-problema, revisar en el foro de la fase 2. Allí les indico que la relación que se debe hacer entre el planteo de la pregunta-problema y las preguntas derivadas con los objetivos principales específicos. Entonces, si analizamos la pregunta de investigación, es esta última de acá abajo que dijimos que coincidimos en que hay, bueno, el tutor nos dijo que hay que cambiarla porque está mal estructurada. Respecto a la estructura que se nos propone, que es esta imagen que vemos en la mitad, coincidimos en que la indicada es la última opción, es decir, esta de acá, la que está toda en negrilla, sin letra normal. ¿Cómo afecta el síndrome de burnout a los estudiantes del CEA Lograda en el año 2024? Esa es la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que, según lo que yo entiendo, qué es lo que vamos a investigar? O sea, si leemos esta pregunta de investigación, ¿qué es lo que vamos a investigar o cuál es el objetivo? Identificar las afectaciones del síndrome de burnout a los estudiantes del ser laboral en términos de su rendimiento académico y su bienestar emocional en el año 2024. De acuerdo a lo poco que yo entiendo al respecto, este objetivo general no está malo, no entiendo la verdad lo que el tutor nos quiso decir. Entonces estábamos deliberando de cuáles son esos cambios, esos arreglos que se le deben hacer al objetivo general o cómo proceder al respecto si consideramos que está bien, que el tutor nos dé una recomendación o nos explique, no sé. Entonces, eso es lo que estamos, básicamente lo más importante mientras usted se ausentó de la reunión era eso. Entonces, no sé qué piensa usted al respecto. Yo creería que sería, digamos, como preguntarle al tutor a qué se refiere. Porque, o sea, para mí también está bien el objetivo general, simplemente que es como preguntarle al tutor en qué específicamente hay que corregirlo. Yo creo que si hay que cambiarle algo, es un par de cosas y eso creo que no hay que cambiarle nada. Así que coincido con usted, podríamos preguntarle al tutor. Y como es algo que nos, por decirlo de algún modo, nos incumbe a todos, podemos hacer la pregunta directamente en el foro. Entonces podríamos, ya irían dos preguntas que le pueden hacer al tutor en el foro. La primera, basado en la sugerencia del compañero Eduardo de si no hay literatura o estadísticas a nivel regional, si se pueden indagar. Y la otra, qué es lo que está mal en el objetivo general. Entonces, como para irlo teniendo en cuenta y que no lo vayamos a pasar por alto al finalizar la reunión, que hagamos como un recuento, por decirlo de algún modo, de lo que queda pendiente y de lo que se acordó. Entonces voy a proceder a compartir a seguir con el siguiente. Y es los objetivos. El tutor nos dice en corregir los objetivos específicos. Estos no guardan correspondencia con las preguntas derivadas. Tienen buenas preguntas, pero cambiaron los propósitos de la investigación al cambiar los objetivos específicos. Por favor, revisar en el foro con las apreciaciones que se realiza el docente al respecto. Vale, entonces, ahí nos retroalimentó objetivo por objetivo. Como primer objetivo está identificar los factores académicos, personales y contextuales que contribuyen al desarrollo del síndrome de burnout en los estudiantes del CEA Dorada. Y entonces dice, corregir de acuerdo a las observaciones de la pregunta uno. Si analizamos la pregunta uno, ¿qué nos dice él respecto a la pregunta derivada? Que es, ¿cuáles son los factores específicos del entorno académico en el CEA La Dorada que contribuye al desarrollo del síndrome de burnout en estudiantes? Él nos dice, deben tener cuidado si quieren estudiar una relación entre el burnout,
permítame un segundo. Si van a estudiar una relación entre el burnout y el rendimiento académico o al revés. Aquí el orden de los factores se altera el resultado. Si revisan la primera pregunta, plantean una relación entre el rendimiento académico y el burnout. En las otras preguntas presentan una relación contraria. Por favor, revisar y corregir. Vale, entonces, ¿qué es lo que queremos investigar? ¿Relación entre burnout y rendimiento académico o al revés? Yo creo que es eso lo que queremos investigar. Relación entre burnout y rendimiento académico. ¿O piensan ustedes que es rendimiento académico y burnout? No, yo creo que es burnout y rendimiento académico. Sí, yo creo que todos coincidimos en eso, ¿verdad? Sí, es Sí. burnout y rendimiento académico. Vale. Entonces, a ver, la segunda pregunta de investigación es, ¿cómo influye el síndrome de burnout en la capacidad de los estudiantes para gestionar su tiempo entre el trabajo y estudios? Buena idea, buena estructura. Bien, cometer un error en norma zapa. No, permítame, yo vuelvo a correr esto acá. No deben emplear siglas en las preguntas. De hecho, la palabra burnout no tiene siglas. Bueno, ahí sí yo, digamos que me echo la culpa porque en el afán de desarrollar el anexo, cuando estábamos en la reunión, en parte por la premura del tiempo y en parte porque a cualquier momento se me iba el internet, como ustedes lo recordarán, pues entonces yo escribí las siglas, unas siglas que vi en uno de los documentos que yo leí, pero siendo consciente que lo debía de cambiar. Pero al momento ya, digamos, de que estábamos contra el tiempo, se me olvidó reemplazar las siglas por la palabra completa, pero entonces esta segunda pregunta está bien. Y como tercera pregunta, ¿de qué forma influye el síndrome de Burnout en la toma de decisiones respecto a la continuidad del estudios y trabajo? El tutor nos dice que está muy buena la pregunta, pero sucede lo mismo con el empleo de siglas, que es algo que se debe corregir y tenerlo en cuenta todos al momento de desarrollar los anexos. No se pueden utilizar siglas en las preguntas. Entonces, si nos devolvemos a los objetivos específicos, la primera pregunta, o sea, el error que cometimos fue que los objetivos específicos y las preguntas derivadas no guardan una relación. Si bien la guardan en la pregunta de investigación y en el objetivo general, las preguntas derivadas y los objetivos específicos no la guardan. Así que eso sí está como por corregir. Con respecto al segundo objetivo específico, nos dice que la segunda pregunta me hablan de la gestión del tiempo entre trabajo y estudio, pero el objetivo me habla de la relación entre el burnout y las calificaciones. Cambiaron el sentido de este propósito. Así que eso sí, lo que no hay que cambiar las preguntas de investigación, que están muy bien, sino los objetivos específicos. Por ejemplo, si decimos que la primera pregunta de investigación es cuáles son los factores específicos del entorno académico en el CIAD La Dorada que contribuyen al desarrollo del síndrome de Burnout en estudiantes, vale. Entonces esta pregunta es la que está mala, creo, espere, o ¿qué interpretan ustedes? Lo que yo interpreto es que está mala. ¿Por qué? Porque estamos hablando cómo se contribuye desde lo académico al burnout. Espere, que es que ya me encuentro confundido. Vamos a estudiar cómo el burnout afecta. es- eh, ya me perdí, ¿me recuerdan por favor? Pues yo veo ahí que estás como eh, puesto los conceptos de acuerdo a lo que tenemos mal. O sea, primero va el bono y luego el rendimiento académico, que porque así se malinterpreta. Eso es lo que veo yo en la primera. Más no sé si es que ya no sirve, porque ahí sí está primero rendimiento académico y luego se mienta el burnout. Y es primero burnout y rendimiento académico. Es según lo que entiendo yo, que porque Sí, así sí. se alteran el orden del producto, del orden del factor afecta el producto. Entonces, lo que veo yo Vale, es que sí. está como mal puesto los términos, porque va primero uno y luego el otro, y lo colocamos no como era. O no sé si es que Vale, no sí. sirve o si es que no tiene nada que ver. Creo que es que ya, digamos,
Ya me confundí entre la relación que vamos a estudiar. Vamos a estudiar cómo el burnout afecta a lo académico, ¿verdad? Sí, claro, es el bono el que afecta lo académico, porque Vale, entonces, sí, entonces en este sentido la pregunta está mala. O sea, esa pregunta no va. Porque estamos preguntando cómo desde lo académico se afecta el burnout y no cómo desde el burnout se afecta lo académico. No sé si me haga entender. sí, o sea, es la estructura la que está mala, como porque primero está lo académico y luego el bono. Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores específicos del entorno laboral puede ser, pero entonces no va el SEAD la dorada? O sea, creo que esta pregunta en general está mal. No sé cómo lo interpreten ustedes. Compañeros, yo Sería, creería que deberíamos de hacer de nuevo la pregunta, ya que si se encuentra aparte de eso, están mal estructuradas y lo que queremos es hablar sobre cómo afecta el bono en el rendimiento académico y todo eso así. Entonces, en sí la pregunta sí está Sí, mal estructurada y todo. sí, 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 la es el pregunta, orden que tiene, pero hay sentido. O sea, es el orden. por lo que yo entiendo, la primera pregunta, voy a tratar de ser como lo más específico posible. La primera pregunta, nosotros nos preguntamos, valga la redundancia, cómo desde el estudiante, cómo desde el entorno académico se propicia el burnout. Y eso no es lo que queremos nosotros investigar. Nosotros queremos investigar es cómo, digamos, desde los otros entornos, puede ser laboral o personal, se puede achicar un poco más o se puede redefinir, cómo esos dos entornos que no entran el laboral, cómo, perdón, que no entra el académico, cómo desde los demás factores, independientemente al académico, se afecta al burnout y cómo el burnout afecta a lo académico. Imaginémonos, a ver, voy a ver si puedo hacer como un dibujito acá. Vale. Imaginémonos una estructura parecida a esta, ¿vale? Entonces, este es el entorno laboral, L laboral y como puede personal. Cómo este entorno puede favorecer a la aparición del síndrome de burnout, ¿vale? Y cómo este síndrome de burnout afecta a lo académico. Bueno, ahí se entiende. Bueno, esa de quedó como rara. Academ, vale, dejémoslo ahí. Entonces, básicamente, digamos, esta es nuestra investigación. Cómo desde lo laboral y lo personal se afecta el burnout y cómo la aparición de este síndrome de burnout se puede afectar a lo académico. En la primera pregunta nos estamos devolviendo, digamos, por lo que yo he leído, esto es como una investigación lineal, es decir, que hay una secuencia. En cambio, la primera pregunta de investigación que nosotros estamos proponiendo es cómo desde lo académico se propicia el síndrome de burnout, ¿vale? Porque nos estamos preguntando sobre los factores específicos del entorno académico, incluso en el SEAD. Así que, básicamente, esta pregunta lo que está haciendo es devolver la investigación, tergiversarla. No sé si digamos con el boceto que hice, me hice comprender. Sí, totalmente. La causa del burnout es lo que tenemos en lo laboral y personal. Y ya de acuerdo a esa causa, se produce el burnout y ya el burnout afecta las tareas. Sí. Sí, Y entonces lo que hicimos, sí, sí tiene sentido. Y entonces esta, está mal. esta pregunta no va. No, 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 no. ¿Qué nos dice? A ver, y analicemos el objetivo específico que nos queda haciendo falta, que es
Evaluar el impacto del burnout en la salud emocional y mental de los estudiantes, identificando síntomas comunes y su frecuencia. Y como retroalimentación el tutor nos dice que no se, básicamente que no se guarda concordancia entre las preguntas y los objetivos específicos. Las preguntas, excepto la primera, él nos dice que están muy buenas, así que todo lo que hay que modificar es los objetivos específicos basados en las preguntas en las preguntas derivadas. Así que eso, digamos, más adelantico los podemos aclarar, o sea, digamos, en el momento que nos toque volver a hablar de objetivos y preguntas derivadas, ya sabemos cómo abordarlos, que los objetivos específicos responden a la necesidad de averiguar la pregunta derivada y cambiar la número uno, entendiendo que esa no va y que hay que modificarla y hacernos una pregunta nueva que nos permita abordar la investigación de cómo desde diferentes entornos, excepto el académico, se, se desencadena el burnout y el burnout eh, repercute negativamente en lo académico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, compañero. Vale. Y ya a nivel general, digamos, eso que hice, las anteriores diapositivas que vimos, responden básicamente a la parte gruesa del documento, digamos, a todo lo que es el desarrollo de escribir, de pensar y el anexo como tal en lo que es como literatura, por decirlo de alguna manera. Y con respecto a las otras recomendaciones, él nos dice que en general tiene aspectos referenciales que se trabajaron individualmente en el anexo 2 para emplearse en el anexo 3. Eh, Hay que cuidar la manera de realizar las citaciones y de tomar como marco de referencia los argumentos documentales para los aportes o construcciones de trabajo colaborativo. El anexo 2 da cuenta del cumplimiento de los criterios que se plantean en la guía 2, indagando, analizando y aportando temas de interés y de manera pertinente el tema de investigación que el grupo eligió. En otra de las, digamos, de la rúbrica de lo que se evaluaba, nos dice que en el foro se evidencia la participación de todos los estudiantes con aportes en el anexo 2, pero no se logra evidenciar el aporte de cada uno de los estudiantes en sus avances en la consulta. Es decir, solo relacionaron los artículos y o anexos 2. Les faltó conversar, discutir para generar una construcción, perdón, para generar una, me perdí, sin embargo, les faltó conversar, discutir para generar consensos en la construcción del anexo 3. Sin embargo, se logra evidenciar que los estudiantes integran esta información en el trabajo colaborativo para hacer del anexo 3 un trabajo más argumentado con los insumos del anexo 2. Digamos este punto, como les dije en el grupo de WhatsApp, digamos que se puede discutir, se puede apelar la decisión del tutor, pero son 4 puntos por mostrarle los videos de cada una de las reuniones, pero pues sinceramente, desde mi punto de vista, 4 puntos no nos van a marcar la diferencia. Ya si estamos hablando de 10, 12 puntos, pues hombre, a mi modo de ver. Tienen que cuidar el uso correcto de las normas APA y les reitero lo que les dije en el grupo. Había desarrollado anteriormente anexos en los que no había que aplicar normas APA. Ya sabemos que para este tenemos que poner los interlineados, la sangría y bueno, y todo lo que implica normas APA. Les faltó emplear las citaciones en el parafraseo y las citaciones directas, márgenes. La verdad, no sé, me queda muy complejo a mí aplicar márgenes en un cuadro. O sea, ¿a qué le aplico las márgenes? Al cuadro un anexo que nos dicen generalmente que no modifiquemos o lo aplicamos dentro del texto. Así que, la verdad, con respecto a eso, las normas APA sí me encuentro pues, como, como enredado más bien, porque si fuera digamos, un trabajo para desarrollarse en anexo, es decir, que nos dicen integren estos aspectos, pues uno aplica normas APA, pero es que aplicar normas APA dentro de una plantilla como la que nos entregan me queda complejo y dice que si consultamos los 15 artículos porque solo aparecen 5 hay que cuidar la redacción y la ortografía, tiene que cuidar el uso de sangrías, interlineado, fuente, el uso correcto de las citas directas, uso de las negrillas. ¿Qué pasó en ese ítem? Me encontré perdido, la verdad, porque reitero, anteriormente desarrollaba Nexus y no se ponen tan complicados respecto a normas APA. Por ejemplo, siempre dejo que esos anexos vienen en Verdana, siempre lo dejo en Verdana, pero ya sabemos que la persona que desarrolla el anexo, creo que es el 4, debe de aplicar las normas APA.
esto es con respecto al trabajo anterior que entregamos. No sé qué comentarios o sugerencias haya al respecto para desarrollar, no en la parte de lo que es el trabajo, sino como en la parte de arreglar, de pegar todo lo que se desarrolla, recomendaciones o comentarios sobre la fase que viene y esta que estamos retroalimentando. La verdad, yo también he estado en trabajos grupales y en todo eso, pero este tutor sí está muy cansón. O sea, se ha puesto como muy minuciosamente a mirar cada error y como, pues aunque es la tarea de él, pero está muy maluco así. Pero pues igual hay que hacerlo, pero la verdad se pone muy cansón. Sí, pero como se dice, hay que hacerlo y ya. Es desarrollar lo que, lo que nos hace falta. Creo que no hubo, sí, pasó e-learning como para subir un poquito la nota de este curso. Creo que a la altura que estamos ya no nos van a citar. Entonces toca esforzarnos en hacer Sí. un buen trabajo si queremos sacar un buen promedio en la materia. Y como nosotros estamos corrigiendo todo lo del trabajo pasado, ah, la retroalimentación que él dio, ¿él va a subir la nota o esa nota ya queda así, la del segundo? No, eso ya queda así. Ya lo que queda es cuando nos pidan. Por ejemplo, si en la siguiente fase nos dicen, deben de poner el planteamiento del problema. Entonces debemos desarrollar las sugerencias que él nos dio alrededor del planteamiento del problema para que nos quede bien. No sé, y les pregunto, de pronto ustedes ya desarrollaron el curso de Fundamentos y Generalidades de la Investigación. Sí, yo ya lo desarrollé. Sí, Sí, Bueno, es básicamente esto con la diferencia que es un trabajo colaborativo y creo que aparecen nuevas cosas, pero es básicamente lo mismo. Corregir lo que le digan que está mal y sigue avanzando con nuevos ítems que aparezcan. Entonces, lo que prosigue, voy a mostrarles lo que es tomé pantallazos de lo que es el anexo a desarrollar para mostrarles cuáles son esos componentes. El título provisional, que provisional creo que no tiene nada porque básicamente fue lo único que el tutor nos dijo que estaba perfecto. Entonces, con respecto al título, ya lo tenemos. Pregunta problema. Corregida. ¿Si hubo alguna observación en la retroalimentación de la fase 2? La hubo. Toca, no sé, yo creo que también ponerla en el foro y preguntarle al tutor si está bien, así como la dejamos quitándole ese complemento. El objetivo general corregido, que también nos toca preguntarle al tutor. Ahorita miramos a quién delegamos para que plasme esas preguntas en el foro, o si cada uno desarrolla una pregunta en el foro, a ver si el tutor nos la contesta, porque honestamente no sé si es que el tutor no hace eh, retroalimentaciones antes de entregarle el producto, es decir, retroalimentaciones en el foro, porque, bueno, ya creo que fue el domingo que yo compartí mi párrafo de antecedentes y pues hasta ahora el tutor no me ha dicho nada. Así que presumo que el tutor no hace ese tipo de retroalimentaciones. Sin embargo, podemos preguntarle en el foro y ahorita nos ponemos de acuerdo cómo lo hacemos, a ver si nos hace el favor de comentarnos primero y lo que me deja como más perplejo es respecto al objetivo general. Y viene la parte más gorda, los antecedentes. Contiene cinco o seis investigaciones sobre el tema específico, colocar cada una, nombre de la investigación, autores, dónde se realizó, cuándo, la población, enfoque, tipo de investigación, hallazgos o conclusiones. Esto se puede resumir en un párrafo para cada investigador. Siga las pautas dadas en el paso 2 de la guía de actividades y a partir de las fichas bibliográficas realizadas identifique de forma agrupada los antecedentes de relevancia para el trabajo colaborativo. Y bueno, hay un par de diferencias en estas instrucciones con la guía de actividades, porque acá nos dicen que nos pongamos de acuerdo y en la guía de actividades básicamente nos dicen cada uno seleccione uno del anexo 2 y desarrolle los antecedentes. Entonces aprovecho para preguntarles cómo van con el desarrollo de, ese, de esa parte que es como la parte individual que debe reposar en el foro, que también repercute en la nota como lo comentábamos al principio de la reunión.
Pues yo no lo he hecho, ya sería mañana realizarlo. Y yo ya vi que sí hay un cuadro donde hay que llenar eso y también las lecturas están ahí. Lo que no sé es, o sea, yo no he entrado, pero entonces me parece que solamente hay tres lecturas, pero no sé si de ahí salen más temas, porque somos cinco. Entonces vamos a hablar del mismo o varios, o no, o cómo es, o quién ha entrado. No, pues yo solamente he desarrollado una lectura que es la lectura titulada, un segundo yo miro acá cómo es que se llama, creo que, bueno, es la de los antecedentes, que son tres lecturas, dos de metodología y una de antecedentes. Déjame un segundo, se llama ¿Cómo redactar antecedentes de una investigación cualitativa? Esa fue la lectura que yo realicé para desarrollar los antecedentes. Ahí nos dan un par de recomendaciones. Si quieren, al final yo les hago como un resumen de lo que yo leí y rescaté de esa lectura. También en la que ahí, o sea, lo que finaliza la lectura de cómo redactar los antecedentes, o sea, la lectura gira alrededor de una investigación, unos antecedentes que se desarrollaron y al final de las instrucciones que se dan de cómo redactar esos antecedentes, eh, se muestra el ejemplo de los antecedentes completamente, que muestran que hay unos teóricos, que unos nacionales, bueno, regionales, internacionales, etcétera. Esa es la única lectura que yo he hecho. En el foro, el tutor compartió un PDF adicional que no está digamos, donde uno consulta generalmente la revisión bibliográfica, que es la lectura de cómo desarrollar el marco teórico. Honestamente no lo he leído, solamente leí lo de los antecedentes para desarrollar esa parte que es individual. Una vez cada uno haya hecho su publicación en el foro, redactando los antecedentes, pues toca mirar si nos reunimos o cómo hacemos para organizar todos esos antecedentes de una forma estructurada y coherente. Y las demás compañeras, Pero ¿cómo van con...? Sí, compañero. los antecedentes son, o sea, pues porque la vez pasada hicimos investigaciones del Borno, pero pues se enfocan diferentes cosas. O sea, en estas investigaciones, tenemos pasos antecedentes, tenemos que buscar en rendimiento, en lo que va el objetivo general como tal. Pues O hay, reitero lo que dije al principio. No, pues la idea, por lo que yo entiendo y veo en la guía de actividades, es es desarrollar de las tres de las que antecedentes están ahí, basados en, en esas tres es hacer lecturas. los antecedentes, sí, en esas tres lecturas. El Pero problema entonces no radica en que meterían los antecedentes antecedentes, del sí, tema. Es raro, correcto, es que porque estos es antecedentes no lo van que a yo servir reitero. de nada. Es que es complicado porque reitero lo que yo dije al principio, encontrar literatura alrededor del burnout en estudiantes es muy complicado si no son estudiantes de medicina. Por ejemplo, los antecedentes que yo redacté fue basado en una investigación en la que hablaban del uso extralimitado del WhatsApp en docentes universitarios y cómo eso constituía un desencadenamiento de burnout debido a que había un, romp- un rompimiento de las fronteras personales, mejor dicho, todas las fronteras, y entonces hay una sobrecarga laboral porque le escribe el compañero, el jefe, en fin, y que al fin de cuentas repercute también en el aprendizaje y la enseñanza que pueda dar ese docente. Pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues de pronto ustedes realizaron tres investigaciones. Miren como que la que más se puede asemejar al tema. Si hablan de burnout en general o cómo se puede asociar directamente. Bueno, directamente no se puede, cómo indirectamente se puede asociar con el tema que nosotros desarrollamos. Porque encontrar teóricos alrededor del burnout y sus repercusiones académicas en estudiantes en general es muy complicado. Pues la verdad sí, porque pues, las investigaciones de lo que hicimos individual siempre resultaba de medicina, que lo hicieron en otros países y comentar de eso. Pero siempre es medicina, ¿Sí? no habían más opciones. Bueno, Y como usted podemos dice, también mirar la que esté más, la que esté más acorde a lo que vayamos a hacer. Ya mirar esa. y, y tratar como de maquillarlo un poquito ahí como porque el tutor trate de convencerse, incluso también comentarle en el foro la dificultad que estamos presentando,
respecto a estas lecturas. Sí, porque por ejemplo, las que salen en la rúbrica esa, pues eso no tiene nada que ver, porque los antecedentes, ahí por ejemplo, la que usted leyó y lo que puedo entender, yo no la leí ni nada, pero ahí son como la forma de hacer un antecedente, o sea, cómo hacer ese antecedente, es como las bases de hacer el antecedente, más no le muestran a uno nada del tema como tal. Sí, correcto. Lo que hay que hacer es como leer esas instrucciones para uno tener bases de cómo, como usted dice, cómo redactar esos antecedentes y en el caso de la otra lectura, cómo desarrollar el marco teórico, marco conceptual. Porque ahí no vamos a encontrar nosotros nada que nos sirva como teóricos. Sí, o sea, esa parte individual entra como en no servir nada para el taller como tal, porque ahí nos van a mostrar otras lecturas que, que en sí no van a llevar nada del bonus, que es con lo que nosotros nos enfocamos, pero pues hay que hacerlo. Sí, básicamente es teoría de cómo desarrollar la investigación. Y las otras compañeras, ¿cómo van con el desarrollo de ese párrafo de antecedentes? Pues la Pues yo ya verdad, lo inicié, yo creo que yo lo estaría enviando. Compañera, si quiere, hable usted primero. no, bien, pues. Bueno, yo ya lo inicié, yo creo que yo lo estaría enviando mañana por la tarde o ya por la noche en el foro, pero mañana se los estaría compartiendo. Ok, importante los componentes que nos indican ahí, que aparecen también en la lectura, que es el nombre de la investigación, los autores, dónde se realizó, cuándo, población, enfoque, tipo de investigación, hallazgos o conclusiones. Son los componentes del- de los antecedentes que debemos de compartir. ¿Y qué nos iba a comentar Karen? Pues la verdad yo no comentaba, ¿cierto? Pues yo tenía como la duda de los cuadritos anteriores, donde dice estudiante y perdón, yo me lo pongo, ya me olvidó. Y párrafo de antecedentes. Entonces ya está como más claro, entonces ya el día de mañana lo empiezo, yo creo que el día de mañana lo podría estar enviando o el sábado. Vale. Yo también comparto lo mismo. Por ejemplo, entonces vamos a tener que repetir, ¿cierto? Pues porque solamente son tres textos, entonces vamos a repetir, porque no hay más. ¿Cómo así, compañero? No entiendo. O sea, para lo individual, ahí empezando la rúbrica, presenta me parece que tres textos, ¿cierto? O hay ¿Sí? más. Por eso, de esos No, o sea, tres, o es que de cada texto uno escoge, o sea, ahí dentro o cómo es, o no, no es así. compañero, los textos que nos comparten en la rúbrica y que aparecen también, de hecho, a mitad de la rúbrica hay también un otro texto. Bueno, no es un texto, es el acceso a un documento para visualizar ahí el marco teórico y los antecedentes. Esos son como referencias que nos dan como ejemplos de cómo desarrollar ambos puntos, tanto antecedentes como marco teórico. Los antecedentes que nosotros debemos desarrollar con las pautas que yo le acabé de reiterar a Salomé son basados en el anexo 2 que cada uno compartió, es decir, cada uno selecciona uno de esos de esas literaturas, de esos estados de arte que visitó en la anterior fase y a partir de ellos desarrolla el antecedente con cada una de las características del antecedente. No sé si me haga entender. Ah, sí, ya lo entendí. Escogemos uno de lo que hicimos individual y llenamos el formulario dependiendo al que escojamos y ya. Sí, pues bueno, no es un formulario, es un párrafo en el que se Ya, hay un incluyen poco de cuadro. eh,
Es que pues, esos cuadros son como innecesarios. Si usted mira el aporte que yo realicé en el foro, o así fue que yo lo interpreté, usted escribe un párrafo con respecto al, si quieren, ahorita al finalizar podemos mirar el párrafo que yo hice. Eh, Desarrollo en un párrafo en el que incluye, reitero, el nombre de la investigación, los autores, dónde se realizó, cuándo, población, enfoque, tipo de investigación, hallazgos o conclusiones. A partir de ahí, usted desarrolla un parrafito en el que incluye todo eso. Y a lo que usted tenga el párrafo listo, lo que es meterlo en un cuadro. El cuadro que lleva nombre del estudiante y abajo va su nombre. Y la siguiente columna es eh, párrafo de antecedentes. Y en la segunda columna, en la segunda fila, ahí mete usted el párrafo que hizo. Por eso digo yo que el cuadro es prácticamente innecesario. No sé si me Ah, haga entender. sí, ya le entendimos. De igual forma, pues usted dio el aporte, aunque el señor no le ha dicho nada, ¿cierto? El tutor, de nada No, de eso. no, por eso digo yo que no sé si es que el tutor no hace retroalimentaciones o no sé. Pues sí, Aunque de todas en la formas, anterior fase, sí, compañero. no, no, bien pues. No, lo que iba a decir era que en la anterior fase, después de hacer la primera reunión, el tutor nos habló de la premura del tiempo, que recuerdo que Marisol nos leyó las recomendaciones que él nos había dejado en el foro. Entonces, puede que sí haga retroalimentaciones, pero no sé por qué aún no las habrá hecho. De igual forma, sí es importante, perdonarán ser yo como tan cansón y tan reiterador en las cosas, dejarle en el foro las preguntas y los inconvenientes que estamos presentando para ver si nos puede recomendar o solucionar algo. Yo creo que es lo mejor. De igual forma, sí, pues yo creo que lo que él también tiene, una de las partes de, porque yo no veo ni, o sea, todos los tutores hacen eso, retroalimentar. Si algún, pues uno no sabe que pronto esté pasando por un mal momento, tenga algo, esté enfermo, bueno, uno no sabe. Pero entonces, si algo, pues es como culpa de él, porque él no es, porque nosotros estamos a distancia, nosotros necesitamos que el tutor nos diga, está bien, no, van por ahí, no, es porque nosotros no estamos haciendo una investigación de algo que no sabemos o hacemos lo que entendemos. Pero entonces nosotros necesitamos llegar a lo que él quiere, porque si nosotros investigamos, pues hacemos lo que nosotros podemos. Pero pues yo creo que también el trabajo de él es hacer eso. Ese es como el acompañamiento docente que podemos tener. De igual forma, sí hay que hacer lo que usted dice de dar el aporte ahí y pues ya mirar si responde y si no, pues ya hablar con él cuando dé la retroalimentación. Vale, nos queda menos de un minuto, así que podemos colgar la llamada y volver a ingresar. No, y